Este lugar infernal que tiene el centro de Caracas, que es el Helicoide. Claro, un lugar que arquitectónicamente es verdaderamente impresionante, al punto que sedujo a Pablo Neruda, el poeta chileno, el propio Dalí quería decorar el lugar, incluso luego, cuando ya empezaron los problemas, hasta Rockefeller quiso comprarlo. Pero ¿de qué se trata este lugar que ustedes vienen escuchando, en donde habría y hay seguramente detenidos, mal detenidos, gente mal detenida y torturada? Fueron limpiándolo, fueron vaciándolo. De hecho, el propio Donald Trump aseguró que Rodríguez, que había empezado a cerrar este lugar. Quiero darte algunos detalles porque esta construcción es una mega obra que se realiza sobre una montaña que hay allí en Caracas para darle, por supuesto, a la ciudad un valor arquitectónico y cultural que no tenía. Esto ocurre y empiezan los proyectos en el año 1950 y finalmente en 1956, finalmente el Helicoide se iba a convertir en un shopping VIP. Finalmente iba a terminar siendo una cárcel salvaje como lo sucede hoy. Pero vamos a ir recorriendo los tiempos rápidamente de este lugar realmente impactante, que iba a tener 350 locales, que iba a tener piscina, hotel 5 estrellas, un helipuerto. La construcción arranca, la planificación en 1955 y ya en 1956 a 1957 se empieza a construir. Pero fíjense lo que sucede, como tantas otras obras que terminan en el camino. Un verdadero elefante blanco sucede en 1960 cuando falta la financiación y queda abandonada. Ya vamos a esta placa en 1985 cuando se convierte en sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que ahí empieza un verdadero problema que finalmente va a explotar en 2015. Pero antes de eso, este lugar se convirtió en vivienda. Es decir, miles de venezolanos ocuparon el interior de un edificio que no se había terminado de construir y empezaron a vivir ahí. Al punto que hoy vos vas a ver que ya fue desalojado este lugar como vivienda y las viviendas se terminaron construyendo al lado en formato de Villa Miseria, como una favela que hay en Brasil. Parte de los problemas que hay cuando se proyectan y no se termina de lograr el financiamiento, un proyecto realizado por 3 arquitectos venezolanos que luego, en 1970, cuando logran sacar a la gente, ya pasa a formar parte del edificio, un edificio estatal. De privado pasa a ser estatal y en 1985... Mirá qué buena esa foto, mirá qué buena esa foto, lo que vos decías recién. Es impresionante. Lo que veíamos, de hecho un helipuerto tenía arriba, era la idea, pileta, 350 locales, cines. Iba a ser un mega shopping construido sobre esta roca que ustedes están viendo, por eso estas imágenes históricas nos parecían importantes de mostrar. Sí, claro que sí. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza a formar parte del sistema del Estado? Este edificio, una vez que había quedado abandonado, no se había conseguido financiación, se desaloja a la gente, pero el sistema de inteligencia lo empieza a ocupar. Y en 2015, ya con Chávez, por supuesto, en el poder, empiezan a llevar ahí a detenidos que luego sabríamos eran torturados y sometidos a condiciones verdaderamente inhumanas. Han muerto muchos. Sí. Hoy se calculaba que entre 50 y 80 personas, hasta 80 detenidos hay en el lugar. Te digo, sede de detención y de torturas a partir del 2015 ya con Chávez allí en el poder con el chavismo. Fíjate más detalles porque en todo el edificio es un edificio que no tiene luz natural, o por lo menos en la zona en donde están los calabozos no existe la luz natural, siempre prendida la luz artificial. Está pergeñado por la maldad esto y para la maldad. Bueno, por eso, era un edificio que iba a ser un mall, un shopping VIP completamente futurista, sí, y se termina convirtiendo en una cárcel salvaje con celdas por lo menos de 10 metros cuadrados. Una locura. Pero además de esto, sin luz, como te decía, sin ventilación y con celdas tan diminutas, por supuesto que aquí se aplicaban torturas. A torturas de todo tipo, desde el punto de vista, por ejemplo, y pasamos a la otra, por ejemplo, la asfixia, submarino seco, submarino húmedo, como lo quieras llamar. La privación sensorial, esto significa que vos estás, por ejemplo, en un calabozo completamente a oscuras durante días
y por supuesto la incomunicación. Fíjense de cuáles fueron los relevamientos que se hacen a partir de incluso los comentarios de quienes recuperaron la libertad y contaron qué fue lo que sucedió en este lugar. Tiene algunos lugares claves también que son celdas de aislamiento. Duras. Mucho más duras. Vayamos a la otra, porque esto obviamente había picana, por supuesto, todo tipo de torturas como las conocemos habitualmente, sumado a esta cuestión de lo sensorial, que después incluso empezó a aparecer en los Estados Unidos, sobre todo en la época de Jean Guantánamo, en donde de pronto te subían la música y el sonido tremendo era la tortura. El Tigrito, el Horno y la Tumba son celdas de castigo, aislamiento que están en este conglomerado impactante, impresionante que ves, que está a punto de abrirse a la prensa para un recorrido, pero por supuesto vaciado seguramente de todas las pruebas que se fueron construyendo a fuerza de picana, de torturas y de salvajismo en esta cárcel de Caracas. Un lugar desde donde allí, recordemos, ayer salieron 6 presos políticos, en el día de hoy salieron 8 presos políticos, donde recién Rolando Grania nos contaba no desde Venezuela, sino desde Cúcuta, tal cual, que efectivamente lo que se considera es que están tratando de destruir pruebas. No te quepa ninguna duda. Ningún tipo de documentación. No te quepa ninguna duda. De cara a lo que pueda llegar a ser un próximo juicio respecto ¿Qué pensabas, Bobby? No, que en la historia ya lo vimos esto, y no quiero hacer comparaciones con nuestra propia historia, pero esto ya lo vimos, de que después vengan visitas internacionales a recorrer un lugar que ya fue acondicionado, que fueron liberados, que aquellos que fueron torturados de la peor manera, ultrajados, asesinados, ya los sacaron de ahí, los trasladaron a otro lugar, cambiaron hasta ediliciamente, ¿no? Digo, en el caso de Argentina, y estoy hablando concretamente de lo que era la ESMA, para que después, cuando en el futuro haya juicios, los lugares sean distintos y parezcan distintos, y de esa manera intentar torpemente desestimar algunos testimonios. Esto en la historia ya lo vimos muchísimas veces. Pero ¿sabes lo que pasa, Bobby? ¿Sabes cuál es la diferencia hoy? Que el informe Bachelet se hizo con la dictadura gobernando Venezuela. ¿Sí? Y nadie, que por eso hoy se llenan la boca hablando de la política internacional, del derecho internacional, se lo pasaron por el traste el informe Bachelet. Una mujer de la derecha más rancia, Bachelet. Todo lo contrario. O la izquierda racional. Alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, ¿no? Claro, ¿qué decías, Pablo? Sí, que de hecho hubo muchos intentos de parte de la facción racional socialista, Brasil, por ejemplo, intentos del propio Lula da Silva en su momento para tratar de armar un acuerdo con Maduro, sobre todo en toda aquella época electoral que fue tan vergonzante. Sí, fracasó estrepitosamente. Entonces, la verdad es que fue un fracaso. No ha logrado la comunidad internacional hacer entrar en razón a un dictador que evidentemente cuenta con el apoyo, o contaba con el apoyo militar, que lo hacía pensar que estaba completamente impune de acá al resto de la eternidad. Ahora, una de las cosas que sabemos es que esto tiene mucho que ver con la cuestión vinculada con el petróleo. Sí, de hecho, evidentemente parte de la fuerza... Trump habló solo de petróleo. Trump habló solo de petróleo y el poder de Maduro estuvo durante mucho tiempo basado en el petróleo. ¿Vos tenés algo para aportarnos respecto de eso? Sí, porque en las últimas horas, en la jornada de entre ayer y de hoy también, fueron algunos navíos capturados por los Estados Unidos, que se supone tenían eran estos barcos cisternas que supuestamente proveen o exportan petróleo. No está claro con qué se encontraron, pero ya se habla cerca de 50 millones de barriles que habrían o estarían ya en manos de los Estados Unidos. Incluso se habla de una suerte de regalías para los venezolanos, pero no para su gobierno. Entonces, fíjense que el operativo no sobre terreno, sobre tierra venezolana, pero sí sobre su zona marítima, continúa, al punto que desde la caída de Maduro observamos cómo hubo nuevos ataques a lanchas que presuntamente transportaban cocaína, y en este caso en la captura de barcos petroleros para ser utilizados por los Estados Unidos. Un detalle que daba pormenorizado nuestro compañero Pablo Ponzone respecto de este lugar, que es un símbolo del chavismo, que es un símbolo de los últimos años de la dictadura de Nicolás Maduro, que muestra el centro de Caracas y que da cuenta de un espacio que empezó con el objetivo de ser un lujosísimo centro comercial, Baru, y terminó siendo un centro de tortura. Sí, terminó siendo un centro de detenciones ilegales. Veíamos imágenes, este es Rockefeller, recién
Nelson Rockefeller, recién veíamos también a Salvador Dalí. Te decía, gente que había quedado impactada con el proyecto que había iniciado, te reiteramos, como un shopping, un mall, en tiempos en donde en Latinoamérica recién aparecían, recién surgían, a partir de un financiamiento que luego se interrumpió, terminó estando y convirtiéndose en una suerte de elefante blanco en Caracas. Iba a ser un shopping VIP, pero se terminó convirtiendo en una cárcel salvaje, con procedimientos de tortura, con detenciones ilegales, con gente que nunca salió y otra que sí pudo salir y contó incluso cómo eran sus penurias hacia adentro, en donde había grupos de policías que, por ejemplo, abusaban sexualmente de las mujeres detenidas, en donde, por ejemplo, desde algunas de las celdas se escuchaba el pedido de auxilio de estas mujeres que eran violadas por el régimen en ese momento y claro, la impotencia de quienes estaban detenidos porque no podían hacer absolutamente nada. A partir de 1985 se convierte en el escenario de los trabajos de inteligencia del gobierno de aquel entonces. La sede del SEBIN. Sí, una de las... En realidad, en un principio había varias oficinas del Estado, una de ellas era una sede del SEBIN. Finalmente, esa sede terminó quedándose prácticamente con todo la estructura para luego convertirlo en una prisión en donde se había torturado, se asesinó y se detuvo en forma ilegal a múltiples personalidades que no estaban de acuerdo con el régimen chavista. En el recorrido, entre 50 y 80 personas habitualmente había detenidos, para ahora, en los últimos días, escuchar del propio Donald Trump que Rodríguez, que la presidenta actual en funciones en Venezuela, había empezado a desmantelar. Por supuesto, seguramente las cámaras van a poder ingresar a un lugar inexpugnable, un lugar que iba a ser maravilloso, distinto, un faro obra para de arte Latinoamérica, absoluta, que termina mostrando la decadencia finalmente de lo que fue un sistema totalitario que ha perjudicado a tanta gente, incluso a los venezolanos, 8 millones que ya se fueron del país. Pablo Ponzone te contaba lo que se vivió durante los últimos años dentro de ese edificio. En un ratito, Andy Piñanelli te va a estar mostrando qué pasó puertas afuera en las últimas horas, porque dijimos, hubo 6 liberaciones en el día de ayer, hubo 8 liberaciones hoy. En un ratito con Andy vamos a estar viendo cómo fueron esos reencuentros. Pero ahora...